Empezamos de inmediato con el congresista José Geri, ya está conectado con nosotros, él es portavoz de la bancada de Somos Perú y el Partido Morado, esta bancada que ha conformado esta coalición de dos partidos que se encuentran en el Parlamento. Le damos la bienvenida, ¿cómo está, congresista? Buenas tardes. Hola, Hola, ¿cómo congresista. están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Gracias a usted por atendernos, por estar en esta tarde con nosotros. Y bueno, primero para comentar un poco lo que ha sido la conformación durante esta semana de las comisiones y de, a ver, esta situación en la que Perú Libre no se encuentra de acuerdo porque no ha conseguido la presidencia de la Comisión de Educación. ¿Cómo lo ve usted desde su bancada? Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros en la Junta de Portavoces se recibió, como es conocido por todos, una propuesta que estaba avalada por cierto número de bancadas, que representaban en buena cuenta una mayoría numérica. Entonces, esa propuesta finalmente fue la que se impuso porque tenía los votos necesarios. Una de las características de la democracia es saber respetar los procedimientos y los resultados. Y los resultados siempre se dan en votos. Y nosotros éramos muy conscientes de que si existiese alguna propuesta que ellos presentaron, como finalmente sucedió, iba a tener el respaldo numérico. Finalmente fue lo que sucedió y Perú Libre, así como la bancada de Somos Perú, Partido Morado, e incluso la bancada de Juntos por el Perú, pues estábamos en una posición totalmente distinta numéricamente. Entonces, fue finalmente la propuesta mayoritaria la que predominó y en la cual se distribuyeron o se propusieron la distribución de comisiones de una manera en que Perú Libre fue uno de los partidos que se vio más afectado porque en este primer periodo legislativo 2021-2022 no van a presidir las comisiones que ellos tenían como prioridades de inicio de gobierno, por lo menos. Y acá es importante señalar que finalmente esta propuesta que finalmente se aprobó es un acuerdo político, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Y los acuerdos políticos como tal tienen que cumplirse. Así no sea de nuestro agrado o como en esta ocasión no esté a la altura de las expectativas que podemos tener como bancada, como partido, ¿no? Entonces, finalmente, así son las reglas de juego democráticas. Y como lo he dicho, así como Perú Libre ganó por 40.000 votos sobre Fuerza Popular, en esta ocasión en el Parlamento, en un escenario distinto, hubieron otras fuerzas políticas que se juntaron y que lograron tener un consenso mayor numérico y han impuesto una administración de comisiones totalmente distinta a la expectativa del partido de gobierno. Así es la democracia también, y hay que saber respetarla. ¿Y el pedido del presidente le parece a usted pertinente? Digamos que el mandatario le pida a la presidenta del Congreso que se reconsidere esta decisión, digamos, esa injerencia del presidente, al menos para el pedido, ¿le parece que es pertinente? Yo creo que debe haber siempre una separación clara de poderes, ¿no? Entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Finalmente fue una recomendación que no prosperó, ¿no? Lo bueno acá es, y como lo destaqué en la Junta de Portavoces y después en el Consejo Directivo, si es que no me equivoco, hay gestos políticos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Fue un gesto político del presidente que lo califican en ambos sentidos, ¿no? Positivo y negativo, el tema de pedir por la Comisión de Educación para que se reconsidere. El Congreso tuvo a bien finalmente escuchar ese pedido como gesto político. No prosperó, pero creo que hay que buscar básicamente los puntos que nos puedan unir y creo que en el orden de eso, ese gesto político fue tomado de una manera distinta como el presidente lo habrá pensado originalmente, no prosperó, pero por lo menos se tocó el tema y quedó ahí también, ¿no? Claro, igual se podría tomar como gesto político, por ejemplo, esta solicitud que hizo en un mensaje prácticamente a la Nación la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ¿no? Solicitando al presidente que convocara un Consejo de Estado, ¿no? Frente a la situación que estamos viviendo. Son, digamos, gestos, como usted señala, que más bien pueden ayudar de alguna u otra manera a paliar la situación en la que vivimos, ¿no? Porque hay que recordar que todavía parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero ha pasado algunas semanas desde que Pedro Castillo asumió la presidencia
y está pendiente, bueno, ya en los próximos días se va a dar esta solicitud de voto de investidura, voto de confianza del gabinete de Bellido en el Congreso de la República. ¿Cómo ve usted esto? ¿Qué expectativas tienes al respecto? ¿Piensa usted que se va a poder finalmente dar este voto de confianza pese a todas las suspicacias y a las críticas que se han venido desarrollando, planteando en los últimos días? Mira, por ejemplo, en el orden de idea de los gestos políticos, que para mí sí es muy importante, yo he percibido, y pese a que en su momento competimos o estuvimos a puertas de competir con el actual presidente del Congreso por la mesa directiva, yo he destacado en todos los medios posibles, cuando se me ha preguntado, ese gesto de parte de la presidenta. Bueno, no podemos seguir en una situación en que tenemos muchos entredichos de ida y de vuelta entre el Ejecutivo y el Legislativo, y yo he destacado esa propuesta, porque no podemos centrar solamente la agenda en el tema de si las designaciones de funcionarios o ministros son las más ideales o no, porque existen una serie de cuestionamientos que también son visibles, pero hay que pasar esa etapa, hay que pasarla y hay que proponer algo para salir de esta crisis política que se viene generando en tan solo casi 3 semanas y media o 3 semanas en que tenemos un nuevo gobierno. Entonces, era una salida que, sigo insistiendo, es una propuesta muy interesante que espero se concrete esta semana que viene con esta convocatoria al Consejo de Estado, pero también voy más allá de ello y es necesario tener, a modo de una tregua democrática, entre el Ejecutivo y el Legislativo para que podamos trabajar temas en común y que cada uno diga sus expectativas de un lado y de otro lado para poder avanzar en los temas que verdaderamente importan. ¿Esta Ahora, tregua democrática se podría transformar en el voto de confianza otorgado desde el Congreso al gabinete? ¿O cómo lo ve usted? ¿O no? yo creo que es una alternativa, es un escenario probable. Esta semana es bastante determinante para ver finalmente cómo van los ánimos en el Congreso de la República para poder otorgar o no el voto de confianza. Como somos ¿Determinante en Perú, qué sentido? O sea, qué acción, qué evento podría determinar que se incline para un lado o para otro la balanza exactamente? ¿Estamos bueno, hay entrando un, a algo más, no sé, algo que pueda ser sorpresivo, algo que pueda cambiar radicalmente, digamos, al propio gabinete ministerial? bueno, ¿En por lo algo? pronto está pendiente esa convocatoria del Consejo de Estado, por un lado. Ujú. Segundo, todas las bancadas, en mayor o menor medida, con contrastes y otras siendo más claros incluso, se ha propuesto que el presidente reflexione sobre varias designaciones ministeriales y de funcionarios. Entonces son dos hechos que todavía están pendientes de realizar hasta el día que se dé el pedido de confianza como tal, para poder evaluar en conjunto finalmente cómo vamos a trabajar de ahora en adelante, con una agenda clara. Somos Perú, cuando tuvo la reunión con el premier Bellido, fue bien claro en que, bueno, nos preocupa algunas designaciones, sin entrar en detalles, porque es un tema que le corresponde al Ejecutivo como tal, pero sí también propusimos temas de agenda. Vuelvo a decir, no podemos solamente quedarnos en el tema de las designaciones o no, hay que proponer y ponernos de acuerdo, y por eso que coincidí plenamente con la propuesta de la presidenta del Congreso cuando dijo, vamos desde el Congreso, desde el Pleno, centrarnos en una agenda país. Y eso es lo importante al menos, y uno de los ingredientes de esta tregua democrática que para mí sería lo más ideal para por lo menos trabajar en paz, juntos, con una agenda clara, los primeros meses de gobierno. Solamente para combinar con mi ronda de preguntas, congresista, con la anuencia de mi querida Mariana Jauregui, eh, esta agenda país, como usted ha señalado, de consensos, digamos, pone como condición el tema de la Asamblea Constituyente, es decir, que no se vea este tema, que no se ponga sobre la agenda. ¿Cómo podría darse esta agenda de consensos con este punto de la Asamblea Constituyente, que es, me parece, el punto de partida, el origen de, digamos, básicamente de las críticas de Castillo, fuera de otras que también existen alrededor de él y de sus funcionarios actualmente, ¿no? Yo respeto mucho que el partido de gobierno quiera responderle a sus electores, al sector de sus electores que votaron y confiaron en ellos respecto a una nueva constitución y una asamblea. Pero, al igual que nosotros como bancada estamos en contra de que en este momento se vea una asamblea constituyente, esa es la sensación mayoritaria del Congreso. Entonces, finalmente, es mucho más estratégico y conveniente en esta etapa de arranque, de inicio, dejar esos puntos que nos alejan
y buscar los puntos que sí nos pueden juntar para trabajar juntos. Es un tema también de prioridades. Las prioridades no están en una asamblea y en una nueva constitución, para nada. Y nosotros, pese a que tenemos mayores coincidencias con Perú Libre en ciertos aspectos, hemos sido bastante claros en que no vamos a apoyar ni una asamblea constituyente, ni tampoco una nueva constitución, porque no es el momento ni la prioridad. Entonces, ahí, sacando el cálculo matemático y aritmético, no tendría el respaldo, por lo menos del Congreso, para aprobar iniciativas de este tipo. Distinto es, sí, ver temas concretos de reforma, ¿no? De la Constitución por los caminos que manda también la Constitución y los procedimientos legales, ¿no? Uh-huh. Con respecto a esta moción de censura que ha presentado la bancada de Perú Libre, precisamente por no haber conseguido las comisiones que ellos tenían interés, en todo caso, en presidir, ¿no? Digamos, esta decisión que puede interpretarse como patear el tablero, ¿cómo lo podría interpretar usted desde su óptica? Bueno, creo que están finalmente ellos en la libertad de poder expresarse, pero vuelvo a decir, finalmente, así no nos gusten los resultados, hay que aceptarlos. En un Estado de Derecho y en democracia, a veces se gana, a veces se pierde. Entonces, yo no lo veo bien. Y ellos lo han presentado solamente como bancada de Perú Libre, porque evidentemente en esa lógica y bajo nuestra posición demócrata de Somos Perú y también de nuestra bancada, no íbamos a apoyar dicha censura contra la mesa directiva concretamente, ¿no? Nos alejamos de ello porque finalmente, si hay una decisión o un acuerdo que no nos gusta en esta ocasión, no podemos responder con otro gesto que en vez de buscar, bueno, o intentar voltear la página, ahonda en una situación de inestabilidad interna. Hay que centrarnos, vuelvo a decir, en los temas que sí son urgentes de abordar, ¿no? O sea, digamos, esta moción va a pasar básicamente inadvertida, porque si ellos no tienen los votos para poder ni siquiera llevarla de repente a un debate, no tiene sentido. ¿Cuál ha sido el propósito entonces? ¿Cuál cree usted que es el propósito? Bueno, manifestar su incomodidad, su desazón, ¿no? Pero finalmente ellos tienen sus motivaciones políticas, ¿no? Pero nosotros estamos priorizando, y vuelvo a decir, debemos preocuparnos por los temas que verdaderamente en este momento son importantes. Pretender censurar una mesa directiva a estas alturas es lo mismo que pretender desestabilizar al gobierno. Entonces, ni una postura debe ser prioritaria en este momento, porque finalmente, cuando converso con las personas en la calle, día que están en Pachacamac, en Manchay, ellos no están preocupados en que en una moción que presente un partido o en una moción de interpelación a un ministro. Ellos están preocupados ahorita que se construyen sus hospitales, los comedores populares están preocupados de su presupuesto para este año, las ollas comunes igual. Entonces, mientras nosotros estamos viendo temas políticos de que mando un documento, te mando una moción, presento una moción para crear una comisión de investigación, la gente, los ciudadanos y ciudadanas están en una cosa distinta porque están preocupados en el día a día y estamos desatendiendo finalmente eso, el motivo por el cual ellos nos han elegido. Entonces, por eso nosotros insistimos en centrar la agenda en los temas que verdaderamente importan, sin perjuicio de que cada uno tenga la iniciativa de presentar algún tipo de cuestionamiento dentro del marco legal, pero ese no debe ser la esencia y el único tema de agenda. Ni censura a la mesa, ni vacancia del presidente, que ha sido deslizado por otros parlamentarios, ¿no? Así es, así es. Bueno, finalmente los congresistas están en libertad de expresarse, ¿no? Pero hay que recordarles que tenemos prioridades. Y las prioridades en este momento es distinto al tema de una agenda política candente, como es la que estamos viendo en estos primeros días y semanas, ¿no? Ahora, es interesante lo que usted ha mencionado respecto, por ejemplo, a las iniciativas que se pueden presentar, en este caso de Perú Libre, con este documento de moción de censura contra la mesa directiva del Congreso. Y ha dicho usted algo muy interesante, porque señala que, claro, estamos en una situación difícil económicamente hablando, por la pandemia también, sin duda. Es un país que está cansado, que estamos cansados todos de esta situación que vivimos de hace más de un año. Y claro, el trámite mismo, el papeleo,
todo lo que significa el movimiento en el Congreso para poder llevar adelante este tema de una eventual censura a la mesa directiva. También tiene que ver con, digamos, el establecimiento de comisiones del propio Congreso con investigaciones que para algunos, no sé, podrían estar motivadas básicamente con el tema político, ¿no? La comisión para investigar, por ejemplo, si hubo fraude o no en las elecciones, la comisión para investigar el tema de la actitud del presidente Pedro Castillo en los primeros días de su gobierno, despachando de su vivienda. Obviamente hay un trabajo que se tiene que desarrollar de fiscalización y de esclarecer las situaciones, porque la transparencia tiene que estar de ambos lados, tanto del Ejecutivo como el Legislativo y en general de todo el aparato estatal. Pero tomando en cuenta lo que usted señala hace un momento, ¿cómo ves la conformación de estas comisiones? ¿Están también dentro del tiempo pertinente, habida cuenta de las preocupaciones que tenemos actualmente los peruanos? Bueno, las comisiones especiales o las comisiones de investigación, como son las que se han creado ahora último por moción en el último pleno, yo creo que enciende más la pradera. Tranquilamente por la comisión de fiscalización se ha podido atender o investigar esos primeros días si es que algunos sectores de los partidos políticos hubieran considerado necesario. Yo sí creo completamente la transparencia de un lado y de otro, como tú lo mencionas, ¿no? Claro. Pero creo que en este momento eso se entiende como un gesto que busca desestabilizar, cuando tal vez, pensando, las intenciones son otras, ¿no? En búsqueda de la transparencia. Entonces, esos ¿Usted cree gestos... que realmente eso, la búsqueda de la transparencia en este momento? No, obviamente no. Yo creo que es uno de los tenores que el objetivo final es búsqueda de transparencia, pero yo considero que son gestos que desestabilizan en este momento, de un lado Claro. y de otro lado. Entonces, estamos mandando los mensajes políticos equivocados. Sí es destacable, por ejemplo, la comisión que se creó para ver el tema COVID, que es distinto, ¿no? Que es un tema más especializado. Entonces, hay que evitar hacer uso en exceso y un abuso de ese control político de inicio, por lo menos, ¿no? Por eso que nosotros habíamos planteado, cuando nos presentamos en la coalición por la mesa directiva, ejercer un control político responsable, lo cual no quiere decir, oye, te vamos a dar un cheque en blanco y nada por el estilo, sino manejarlo de una manera distinta para que no se vean situaciones que aparentemente de un lado y de otro lado están haciendo uso de las herramientas legales y que generan zozobra, contribuyen con la Y incertidumbre. esta comisión que se ha conformado finalmente, congresista, para esclarecer los hechos ocurridos en el Biscatán del N. ¿Usted Sí, votó a favor o en contra de la conformación de esta comisión? estuvimos a favor. Finalmente A favor. es un pedido político sobre una situación que es necesario esclarecer, pero finalmente fue en un periodo distinto, ¿no? Entonces, que no está muy vinculado al tema político actual como sí lo es la comisión de investigación sobre el tema de las elecciones, sobre los primeros días de gobierno del presidente, sobre el tema de transparencia y visitas, ¿no? Entonces, son situaciones distintas, ¿no? Que hay que saber evaluar cada uno en su Claro. contexto. Bien, con respecto al voto de confianza, un tema que ya Jorge había tocado al inicio, pero quería preguntarle cuál es la decisión que van a tomar como bancada o van a tomar decisiones como partido. En este caso, el Partido Morado había adelantado una decisión en un sentido. Somos Perú, ¿qué decisión va a tomar? ¿Lo han conversado? ¿Va a ser un voto colegiado o cada uno a su libre albedrío? Bueno, como bancada de 9 integrantes hemos esperado recién que el ministro sustente su política de gobierno en el Congreso y sobre la base de ello tomaremos una decisión. Nosotros, como Somos Perú, como los 5 congresistas de Somos Perú que integramos la bancada, hemos sido bien claros. Queremos que el presidente reflexione sobre las designaciones de funcionarios, de ministros, aunque finalmente es una prerrogativa de él, y además que se tomen en consideración los temas que hemos planteado en el documento que hemos ingresado con la reunión con el Premier Bellido, ¿no? Que son temas que son importantes para el país en este momento, que son salud, reactivación, educación, y en especial el tema de salud alimentaria, perdón, seguridad alimentaria. Está muy vinculado con comedores y ollas comunes, porque es una realidad del día a día. Entonces, sobre la base de la incorporación de propuestas claras en todos estos temas para los 100 primeros días de gobierno, es que evaluaremos y daremos eventualmente un voto de confianza. Pero estamos atentos a finalmente cómo se dan los hechos, porque hasta la presentación del Premier
Muchas cosas pueden pasar. Un día pueden cambiar un ministro o pueden ratificar a otro, y un sinnúmero de situaciones pueden... Pero digamos que sí está la posibilidad de que si no les convence esta presentación, si no les convence ese plan que van a presentar para los primeros días de gobierno, entonces sí es una opción que no le den el voto de confianza. Todo es posible, pero el ánimo es apostar por la gobernabilidad. Pero ojo, esta gobernabilidad son sobre cosas claras y concretas. Hay que ver los hechos en conjunto, en global, para poder emitir objetivamente una decisión, y en este caso colegiada, ¿no? Pero el ánimo, por lo menos, hay una predisposición, pero vamos a ver finalmente cómo se traduce ello en la exposición del Premier en el Pleno del Congreso. ¿Qué le parece, disculpe Jorge, qué le parece lo que ha manifestado el congresista Ricardo Medina, desde Renovación Popular, por cierto, presidente de la Comisión de Educación, en el sentido de que van a pedir explicaciones a SUNEDU por el cierre de algunas universidades, porque se les quitaron las licencias, porque según lo que ha manifestado el congresista, existen cuestionamientos? ¿Cuál es la opinión desde su opinión? O quizás, si es que ya lo han conversado, la opinión desde la bancada. Bueno, a título personal, y cuando tenía las oportunidades de hablarlo en diversos debates en campaña, hay que defender lo avanzado por la SUNEDU. Hay que proteger el tema de la reforma universitaria. Pero también somos conscientes de que han habido algunas situaciones muy puntuales, muy precisas, que se han por ejemplo, el tema de los estudiantes que por mucho tiempo, como por ejemplo, estudiantes de la Garcilaso que no pudieron continuar con sus trámites cuando finalmente había un conflicto entre la universidad con la SUNEDU, y que se tuvo que intervenir desde la Comisión de Educación para poder darle una salida. Entonces, estas situaciones muy puntuales y precisas son las que hay que corregir en el futuro. Y si ese es el ánimo, finalmente, del que eventualmente sería el presidente, porque aún no hay ningún presidente de comisión, en ninguna comisión, hay que ver y evaluar su conjunto para tomar una medida. Pero de antemano, como José Gerí, como congresista de la República, hay que defender el trabajo que ha hecho la SUNEDU, hay que seguir apostando por la reforma universitaria, pero atendiendo estos puntos que sí se han visto y que yo he visto que han habido algunos errores también de parte de la SUNEDU, ¿no? Que hay que corregir. Digamos, ya que estamos hablando de la Comisión de Educación, y si bien es cierto, todavía no hay una cuestión formal, digamos, ya oficial respecto a las presidencias o vicepresidencias, la conformación misma de las comisiones, ¿qué le parece que el virtual presidente de esta comisión del Partido Renovación Popular, que tiene, digamos, un perfil ideológico, de creencias muy marcado, preside una comisión que muchas veces se convirtió en el foco de la atención precisamente por una serie de ataques, por ejemplo, a los temas relacionados con la educación con enfoque de género, por decir un ejemplo, fuera del tema de la SUNEDU, que también en el Congreso pasado y el antepasado hubo varios intentos de desprestigiar el trabajo de esta institución, hay que decirlo así claramente, ¿no? Porque hay una serie de intereses que están lamentablemente de por medio y en juego, y en fin. ¿Qué le parece a usted que una persona que esté ligada incluso al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que es evidentemente conservador, preside una comisión de esta importancia, como es la de educación en el Congreso? Hay que tener presente que las comisiones, indistintamente de quién las presida o no, hay un tema de mayoría que se va a tomar en cuenta al momento de tomar una decisión sobre un dictamen o una posición también política. Ningún partido en sí mismo puede tomar el protagonismo como tal, ni en el Congreso de la República, ni en las comisiones. Bajo esta premisa y atendiendo el panorama de que si estamos pidiendo que se le deje trabajar al presidente conforme, el presidente de la República, conforme sus criterios iniciales, lo mismo es inicialmente dejar a quienes serían los presidentes de las comisiones para ver cómo se van desenvolviendo. No soy mucho de calificar antes un posible comportamiento de cualquier autoridad, por ejemplo, un posible presidente de comisión. Hay que verlo en su conjunto, hay que ver sus primeras acciones, y sobre la marcha veremos pues si finalmente lo que uno preliminarmente podría pensar o especular
fue cierto o no es cierto, pero vuelvo a decir, acá ningún partido, por lo fragmentado que está este Congreso, va a poder imponer ninguna posición si es que no se generan los consensos. Y al momento de generar los consensos, siempre la propuesta original va variando entre consenso y consenso. Correcto, congresista José Gerí, muchas gracias por estos minutos, este tiempo que nos ha dado a los infiltrados. Esperamos volver a tenerlo en una próxima oportunidad. Encantado, chicos. Que tengan buenas noches y un saludo a todos los que nos están viendo. Chao. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches.